Buenas noches a todos, bienvenidos a este martes 13. Martes 13 de junio, día de suerte, doblemente bueno, el martes es bueno, el 13 es bueno, así que no se preocupen, y si están en Lambrot, triple suerte. Así que todo positivo. Rápidamente los recuerdo, muchos ya lo saben, el número 13 en la tradición judía es bueno, porque es la mitzvah. Bar mitzvah es 13, el 13 es el número de la mitzvah, así que el número 13 siempre es bueno. Y de acuerdo a la tradición mística judía, hay 2 días que son doblemente buenos, martes y viernes. Y esto es así desde la creación del mundo. Cuando Dios creó el mundo, el martes y el viernes 2 veces, dice Dios, y vio Dios Claro, muy bien. Y vio Dios que fue bueno, y vio Dios que fue muy bueno una segunda vez el viernes. Entonces, martes y viernes son doblemente buenos. Sí, exactamente. Cuando uno quiere hacer algo importante en su vida, cuando uno quiere empezar un nuevo proyecto, mudarse, comprarse una casa, cerrar un negocio, de empezar, ¿no? De acordar el comienzo de un negocio, iniciar una empresa, hacer algo bueno o iniciar algo bueno, generalmente se recomienda que sea martes o viernes los días que hace esas cosas. Y especialmente en la antigüedad eran días ideales para casarse, martes y viernes. Entonces pasó a la tradición judía que la gente judía hacía cosas importantes martes o viernes. Entre esas, en la antigüedad, era embarcarse en un viaje, hacer una fiesta, lo que sea. Entonces, cuando el cristianismo prohibió el judaísmo, cuando era malo ser judío y corrías peligro de vida porque la iglesia con la Inquisición lo prohibía, si hacías algo importante un martes o un viernes, era yeta, era mala suerte. Porque la iglesia podía pensar que eras un judío en secreto y por eso te podía castigar, perseguir, encarcelar y matar. Entonces pasó a ser en la carga popular que martes o viernes eran negativos. Entonces no te cases ni te embarques, martes y viernes. Y si ustedes recuerdan el episodio de la última cena, en la que está Jesús y sus 12 apóstoles en un Seder de Pésach, eran 13, y vienen los romanos, y uno de los apóstoles lo va a delatar a Jesús. Recuerden que era Judá, casualidad que el nombre justo significa casi judaísmo judío. Judá lo delata a Jesús, entonces el número 13 pasa a ser un número negativo, de mala suerte para el mundo cristiano. Entonces, martes 13 o viernes 13, para el mundo cristiano pasó a ser mala suerte. Para nosotros, martes 13 o viernes 13 es doblemente bueno, todo verajá. Puede hacer un poco de frío un martes 13, pero no más. No es grave. La llevamos bien con el frío igual. Así que bueno, dicho esto como introducción a la fecha, vamos a ir a nuestra parashá de la semana, que ya Julio está agazapado para decirnos cómo se llama. Shelach Leja. Muy bien. La parashá se llama Shelach Leja. Me estaba esperando, Julio, estaba esperando que yo diga la pregunta. ¿Y qué significa Shelach Leja? El significado envía tú. Bueno, acá dijeron uno y dijeron otro. A ver quién tiene razón. Gustavo acá dijo... Envía tú, o sea, el significado, no sé si textualmente en hebreo, pero el significado no quiere decir enviar tú. Envíalos. Lo que estamos de acuerdo es que shlach es envía. En hebreo, esa manera del verbo es imperativa. Es un mandato, ¿no? Enviar. Tienen que los voy a tener que silenciar porque alguno está haciendo lío con el sonido. Ahí está. El que quiera ver se desmutea, los voy a silenciar a todos. Entonces, shlach es envía. Lejá en hebreo, ¿qué significa? No es ni tú ni para vos. ti. Ahora sí. A ti mismo. Shlach lejá, para vos. Para vos. Envía para vos. Lo que los rabinos van a explicar, entre otras cosas, porque siempre toda palabra tiene muchas interpretaciones posibles, es que Dios no necesitaba enviar a esta gente, ahora vamos a ver a qué,
sino que es por vos que lo hacemos. Vos sos el que lo necesita. Yo no lo necesito, dice Dios. Vos lo pedís. Vos necesitas. Acá no lo dice explícitamente, pero después en el 5.º libro, cuando repase lo que pasó toda la vida, va a citar esta parte y Moshe lo va a decir explícitamente. Vos pediste mandar algo a algún lugar. Entonces envía por vos, para vos, porque vos lo pediste, vos necesitas, ¿qué tenés que enviar? Los espías. A los espías, a los 12, digamos, personas que tenían que investigar la tierra prometida, quiénes estaban, Muy bien. digamos, qué beneficios traería todo eso. Pero Esa es la idea. Entonces, creo, si no me equivoco, hay un representante por cada tribu, después de las cuales hay 2 que van a tener una influencia especial, que es Caleb y Joshua. Pero no vayas tan atrás porque hay algo que está mal conceptualmente desde el comienzo. Está muy bien lo que dijeron y esto es lo que aparece en una lectura simple y sencilla de una traducción habitual. Pero la Torá se estudia en profundidad y vamos a ver la diferencia entre leer un texto o estudiar. Los 3 que contestaron, Betina, Gustavo y Julio, dijeron rápidamente: los que íbamos a enviar son espías. ¿Alguien sabe cómo se dice espías o espiar en hebreo? Bueno, espías o espiar es... Irónicamente, Mossad no podemos decir. No, Mossad no es. Merraglim o lerragel. Ese es el verbo, lerragel, o la actividad de espiar. Los espías se dice merraglim. Pero eso son caminar piernas. No, son los que van a espiar en hebreo. Ahora, una persona no dice merraglim. La palabra ella dice que van a ir a Latur. Y para los que saben un poquito de francés, de inglés, de castellano, Latur es turismo, es hacer turismo. Y el texto habla diciendo que estas personas tenían que ir a Latur, y así nace la palabra de hacer turismo. Y por eso pasó a todos los idiomas con ese concepto. ¿Y cuál es la diferencia de un espía y un turista? El espía tiene como objetivo ir a ver los puntos flacos de la ciudad. Un espía va a ver por dónde te conquisto, dónde tenés una falla en tu defensa, qué no tenés bien preparado para enfrentarme. Entonces, esa es un espía, descubrir esos puntos flacos. En cambio, el turista va a ver lo mejor, va a disfrutar, quiere encontrarse con todo lo bueno y valorar lo que encuentra. Porque ustedes imagínense, con lo que te gastaste en el pasaje, en el hotel, más el impuesto país, más todo lo que implicó conseguir los dólares para viajar, y llegás, todo es qué bueno, porque no invertiste mucho en tu viaje. Entonces, quizás ahí empezamos a entender por qué la devolución de los enviados, que no vamos a llamar ni espías ni turistas. Dios le dice a Moshe, a pedido del pueblo, envía 12 personas a ver la buena tierra. Y le dice que envíe turistas, porque lo que Dios le pide que vaya a ver no es los puntos flacos para conquistar. Quiere que vean lo bueno de la tierra. Quieren que descubran todo lo maravilloso que es esa tierra que se llama tierra prometida. Es la que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y a la que está llevando a el pueblo que sacó Moshe. Entonces, el mandato es claro, la gente lo va a malinterpretar, y ahora sí, retomamos lo que decía Julio, van 1 por tribu, 12 enviados. Y cuando vayan los 12, van a volver 10 con un mensaje y 2 con otro. Pero antes de ir a eso, que es lo que Julio había contado, por eso me apuré a decirlo, hay un cambio de nombre a uno de los 12 enviados. ¿Alguien recuerda o sabe a quién le cambian el nombre antes de ir? A Joshua. ¿Cómo se llamaba antes? No recuerdo, pero el hijo de Nun, ¿no? Era hijo de Nun, ¿no? Sí, es hijo de Nun, pero ¿cómo se llama de verdad antes del cambio de nombre? Se llamaba Osea.
Oshea era medio grasa, Oshea. O sea que, Ya que sí. Oshea, para pasar a ser Yoshua, hay que agregarle una Yud al principio. Y la Yud es Dios. ¿Sí? El nombre de Dios es Yud Hei, Vav Hei, y se abrevia con Yud Hei, o con dos Yud, en la manera en que abreviamos. O sea que lo que hizo Moshe sobre su mano derecha, el que más lo ayudaba, el que más lo acompañaba, Yoshua, es decirle, a partir de ahora tu nombre no es más Oshea, porque le vamos a sumar a Dios a tu nombre, porque eso habla de una persona comprometida con una fe, con un trabajo y servicio a Dios. Entonces Yoshua va a la tarea con Dios. Y después hay 11 más que acompañan este viaje en búsqueda de esa tierra prometida. Van y se encuentran como turistas descubriendo todo lo bueno de la tierra. Y van a ver que hay frutos maravillosos y hay una tierra bárbara y es todo genial. Pero ven todo tan bueno que también ven lo bueno de las defensas del lugar. Dicen, no, son gigantes y son enormes y son gente muy poderosa y nunca podremos con ellos. O sea que fueron como turistas a admirar lo que encontraron. Y cuando vuelven, se dividen en dos grupos. Hay 10 que dicen, todo vimos tan maravilloso que es imposible que lo podamos conquistar. No hay manera de que nosotros lo logremos. ¿Por qué? Porque ellos son como gigantes y nosotros somos como langostas a los ojos de ellos. En cambio, Yoshua y Caleb, que se une a Yoshua en esta mirada, dicen, no, hermanos, vamos a poder. La tierra está buenísima, ustedes dicen, los frutos son geniales, pero nosotros vamos a poder. Vamos a hacer un alto con el relato, les voy a contar otro concepto y ahora volvemos al relato. ¿Cuántas personas hacen falta para conformar un minyan? 10. 10. ¿10 qué? Yehudim. 10 Yehudim, 10 varones, 10 personas. Yehudim 10 varones. ¿Qué? Yehudim varones. ¿Hicieron la bar mitzvah? Varones y mujeres. Hoy en día Para quisieron conformar la una comunidad, el sentido de comunidad, ¿o no? Ojo que Dorit agregó algo súper importante. Claro, no género. Son 10 Yehudim mayores de Bar o Bat Mitzvah. Ah, claro, sí. Y tenemos la discusión si contamos solamente hombres, contamos hombres y mujeres, o contamos a cualquiera con su autopercepción que tiene hoy, que pueden ser muchas identidades más que esas dos. Yo sé que algunos de ustedes son de una generación incluso anterior a la mía, y entonces les cuesta más, igual que tal vez algunos de los de mi generación, entender que hoy hay más configuraciones de personas o de identidades sexuales. No hay dos. Y entonces se hace más complejo. Ya todos habremos visto en una sinagoga a personas que tienen cuerpo externo de mujer, pero autopercepción de varón, y que quieren tener un comportamiento y ser llamados con un nombre de varón a la Torá. Bueno, no sé si lo tocó ver, a mí me tocó pasar por esas situaciones, en las dos direcciones, y todo lo que eso implica como eso. Pero en principio digamos que para el movimiento Masortí, al cual Lambrot está afiliado desde hace muchísimos años, y que responde a la forma de vida de la gran mayoría de nuestra comunidad, Masortí, o Reforma, que es la mayoría de nuestra gente en su comportamiento cotidiano, ambos movimientos entienden que hablamos de 10 judíos mayores de Bar o Bat Mitzvah, Sí, sí. no acotado a hombres. Ajá. Esto es algo que quedó atrás hace muchos años, incluso me llama la atención porque muchas veces que acompaño gente al cementerio y demás, y le digo, necesitamos minyan, la pregunta es, ¿10 hombres, no? No, Yo también creo. no. El movimiento Masortí hace muchos años, y eso implica la mayoría de las comunidades de Argentina que ustedes conocen, son todas Masortí, o Reforming, están contando a las mujeres o
a las personas que se perciben o autoperciben o se definen con otra identidad sexual, mientras tanto sean mayores de 13 o mayores de 12, como parte del Minyan. ¿Te puedo contar algo? Sí. Muy reciente. Se para escucha mí. bien, ¿no? Muy reciente para mí. Si llegas un poco tarde a Tablada, Hablamos y la fuerte. mayoría de la gente ya está en el cementerio de Tablada, te agarra un rabino que te explica que el minyan es de hombres, ya me vas a hacer la respuesta, no sé, ¿no? Pero digamos que el minyan es de hombres, y agrega, y en Israel, por ejemplo, las mujeres no entran al cementerio. Yo les, bueno, estaba en condiciones de contestarles, es una pavada. Mi familia estaba toda en el cementerio en Israel por determinadas situaciones. Pero pasan esas cosas. Pero la respuesta es muy sencilla. El cementerio de la Tablada está administrado por AMIA. Y AMIA está conducido por una conducción ortodoxa. Entonces, ellos manejan AMIA hoy con los parámetros de la ortodoxia. Claro. Y para la respuesta que te dio es la de la ortodoxia. La ortodoxia solo considera para el minyan a los hombres. Entonces, quien esté de acuerdo con ese concepto y entienda que la mujer no puede contar para el minyan y no es una persona con igualdad de condiciones que el hombre y no puede formar parte de eso, está bien que elija una comunidad ortodoxa para participar, porque entonces refleja su forma de pensar y de creer. Ahora, nosotros que entendemos que hombre y mujer tienen igualdad de posibilidades, no hay nada en la Torá que lo prohíba, pueden ser parte del minyan sin ningún problema. Entonces, les voy a contar por qué hablamos de esto hoy. Porque en esta para allá, con el episodio de los 10 enviados que vuelven, aprendemos del minyan. ¿Por qué? Por toda una cantidad de conexiones de palabras que Menores hace la Torá, que es un tema muy técnico, pero les voy a contar simplemente que en algún lugar de atrás dice Dios, Benigdashti betoja edad, y me santificaré en medio de esta congregación. Edad. Edad es congregación. Y se habla en otro lugar de mitoch, vuelven a conectar las palabras con esta para vincularlas. Y en nuestra para allá, cuando vuelven los 10 que dicen cosas negativas de la tierra prometida, Moshe los llama a esos 10 una edad, una congregación. Entonces, los rabinos dicen, para santificar a Dios hace falta una congregación. Wow, minyan. Para santificar el nombre de Dios, tiene que haber una cantidad de gente llamada congregación. El quórum se llama minyan, un quórum de congregación. ¿Y cuántos conforman una congregación? En nuestra parashá aprendemos que una congregación mínimo está formada por 10 personas. Y así fue como los rabinos llegan a la conclusión de que para santificar el nombre de Dios hace falta un minyan de 10. Y lo último que les digo es, esto es necesario únicamente para santificar el nombre de Dios. Si vos vas a hacer los rezos, por ejemplo, de lecturas de salmos, de cánticos y de diferentes tefilot que no tengan con esa tefilá la intención de santificar el nombre de Dios, la podés decir en voz alta sin ningún problema. Pero Fabi, ¿por qué lo hacen con esos 10 que tienen una connotación negativa? No, está bien la pregunta, pero no olvídate de la connotación. Utilizan la palabra edad para entender cuántos conforman una edad, porque es la única forma, es el único número vinculado a edad en toda la Torá. No hay otro. Entonces, aprendieron de la palabra edad que edad es congregación. Y si hace falta congregación, lo definió de esa manera. Ahora igual vamos a ver que no son malos. No, pero... Ahora vamos a tratar de analizar un poquito más, porque yo no quiero que se vayan a dormir y tengan miedo a estos malos, tengan pesadillas de Tienen noche. temor. Y digan, mirá si viene el de la bolsa, el viejo de la bolsa que salió del desierto de malo. Vamos a intentar verles una visión distinta de esos 10, pero denme un ratito que yo siga. Entonces, si vos rezás solo en tu casa sin minyan, decís las cosas que no tienen santificación del nombre de Dios solamente. No puedes decir las cosas que tengan santificación del nombre de Dios de ninguna manera. Y cuando tenés minyan, decís esas cosas en voz alta. Y podés santificar el nombre de Dios en voz alta. Por eso hay cosas que podés decir y cosas que no podés decir si estás solo o si son 4 o 5 que están rezando. Ok, bueno, concepto de minyan lo dijimos. Vamos a simplemente cerrar con una idea más profunda y menos técnica, y es
El minyan hace que un pueblo se preocupe por el otro y no lo deje solo en los momentos más importantes de su vida a nadie del pueblo. Porque las cosas más importantes de la vida necesitan minyan. Y es responsabilidad de la congregación facilitarle el minyan a la gente. Entonces, cuando tenés algo para celebrar y festejar, o cuando tenés algo para llorar, tenés que tener minyan. Tu comunidad se tiene que ocupar de acompañarte en los momentos más tristes y en los momentos más felices. Y por eso es importantísimo el minyan. Dicho esto del minyan, volvemos a nuestro relato. Entonces, 10 dijeron no vamos a poder y 2 dijeron sí vamos a poder. Abro otra ventana. Yo siempre les digo que la Torá hace mucho hincapié en la escucha. Que la vista no le gusta mucho, porque la vista es más traicionera. La vista te dejas seducir, te dejas engañar, la vista es más complicada. En cambio, la escucha es un poco más genuina y requiere una atención especial, y cuando hay una buena escucha hay un montón de cosas positivas en él. Entonces la Torá es un relato que nos saca de los lugares donde hay muchas cosas a la vista, como Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos, de Babilonia, del lugar de mucha construcción y de cosas lindas, y nos saca de Egipto, otro lugar donde había pirámides y grandes construcciones, y nos lleva a lugares donde no hay construcción, donde hay silencio y donde se puede escuchar. No lo que pasa en este Zoom. Está callado porque los obligo yo con el botón. Si no, sería un caos. Entonces, los lleva siempre a lugares de silencio para que escuchemos. Y de hecho, una de las tefilot más importantes que decimos todos los días y que sale de la Torá y que es muy importante en nuestro comportamiento de vida es Shema Israel. Shema es escuchar. Y para potenciar la escucha, lo que hacemos es cerrar los ojos en el Shema. Así ponemos toda la atención en la escucha. ¿Por qué? Porque la vista engaña. La vista seduce, tiende. Pues justamente estos muchachos fueron a ver la tierra. Y cuando fueron a ver la tierra, trajeron un veredicto, una respuesta que no era la adecuada. Algo en las vistas les falló. Algo no estuvo bien en lo que vieron, en lo que percibieron. Y entonces les voy a proponer que no eran malos. El problema que tenían es que veían bien hacia afuera y mal hacia adentro. Ellos se autopercibían como langostas mientras veían a los demás como gigantes. El problema era de autoestima. El problema era que ellos se veían a ellos mismos con una imagen distorsionada. Perdieron toda referencia a ellos mismos. Este fue el problema de esa generación. No eran malos. Habían nacido como esclavos. Siempre estuvieron sometidos. Nunca se enfrentaron al poder de los egipcios. Y para salir de Egipto y llegar hasta ahí, no enfrentaron ningún desafío. No pelearon casi contra nadie. Casi no tuvieron que usar la fuerza. Entonces, la percepción de ellos mismos, se veían a ellos mismos con una debilidad que no eran capaces de enfrentar a lo opulento que veían o a lo fuerte que veían hacia afuera. Más allá de eso, ¿no fueron castigados? Sí, sí. Espera, todavía, Perdón. todavía no vimos nada de eso. Para mí tampoco hay castigo, por eso vamos a... Entonces, tenemos una generación, tenemos gente que tiene problemas de autoestima. Y entonces, siempre cuando vemos algo en la Torá, encontramos la Torá, tenemos que usarlo de espejo en nosotros. Y ver si nosotros hubiéramos sido parte de los 10 o de los 2. Somos de aquellos que vemos enseguida lo bueno del otro y nos cuesta encontrar lo bueno en nosotros. Somos de los que nos dejamos encandilar por cualquier otra cosa de afuera y nos cuesta valorarlo de adentro. ¿Nos pasa eso? Estaríamos en el grupo de los 10. Si tenemos autoconfianza, fe y una buena imagen de nosotros y logramos ver
con más exactitud, seguramente estaríamos en el grupo de los dos. Pero ese, quizás estemos en el grupo de los dos, tiene también un peligro, como dice Raman siempre, creértela por demás y verte a vos como un gigante y ver a los demás como langosta. Y ahí tendrías otro problema. Por eso Rambam siempre nos va a decir, muchachos, muchachas, muchaches, camino del medio. Ni verte a vos mismo como algo insignificante que nunca va a poder conseguir nada importante, ni verte a vos mismo con una mezcla de Brad Pitt, ¿qué más podemos decir? Sharon Stone y Angelina Jolie, qué sé yo. No podemos ni vernos un desastre, ni vernos como lo mejor del mundo. Tenemos que tener una visión lo mejor posible. Por eso quizás guárdense el tema de los ojos un ratito más. Entonces, 10 dicen que no van a poder y 2 dicen que van a poder. Frente al pueblo. Es como los políticos ahora. Discutían internas frente al pueblo. Entonces, se peleaban si es Bullrich o Larreta, si es Scioli o Massa, pelean adelante todos a quién le corresponde el cargo, y entonces la gente mira y tiene que elegir. Bueno, ¿a quién eligió la gente? ¿A Patricia o a... ¿cómo se llama? No, pero el nombre de Larreta. A Horacio. ¿A Patricia o Horacio? ¿A Sergio o A a los 10. A los 10. Se Bueno, volcaron por la mayoría. la gente se dejó influenciar por los 10. ¿Será porque fueron la mayoría? ¿Será porque fueron más convincentes? ¿Será porque la mayoría de la gente tenía esa misma autopercepción que ellos tenían de ellos mismos? ¿Será porque les parecía lo más fácil? Acá aparece la gran pregunta. ¿Cómo eligió Moshe a los 12 tipos que mandó a la tour, a pasear, a turistear la tierra prometida? Eran los más importantes de cada tribu, los príncipes. Y si eligió a los príncipes de cada tribu, que eran los más importantes, ¿cómo puede ser que fallaran tanto? ¿Qué les pasó que se equivocaron tanto? Entonces hay una explicación que dice, y por eso no me quería apurar a que estuvieron malos o malvados, ¿no? Que acá pasó otra cosa. Lo que pasó acá, según esta interpretación posible, es lo que nos pasa a veces a nosotros cuando estamos demasiado bien en una situación. ¿Sí? Y no queremos cambiar. Pero no queremos salir de la zona de confort. Pero no solamente porque estamos cómodos, sino porque además en esa zona de confort pasa lo que yo quiero que pase en mi vida. Si yo soy una persona religiosa, si yo soy una persona espiritual, si yo tengo un vínculo con la trascendencia, con Dios, fuerte, y entiendo que ser religioso es vivir cerca de Dios, yo no me quiero ir más del desierto. Porque en el desierto lo tengo a Dios cuidándome todos los días, me da de comer, me acompaña, me pone una nube que me cubre, me prende un fuego que me calienta. Tengo todo al alcance de la mano y la cercanía de Dios. Creo que esta gente no era mala, tenía una idea equivocada de lo que era ser religioso. Y aprendió que es ser religioso cuando creció en Egipto. Nadie le enseñó algo distinto. Entonces crecieron creyendo que lo religioso era estar cerca de Dios, de la divinidad, estar cerca de la fuente de poder del mundo. En el desierto estaban con Dios. Si hubieran seguido el viaje y hubieran entrado a la tierra de Israel y lo habían conquistado, había que haberse ocupado de las cosas de todos los días. Había que haber construido casas, abrir negocios, desarrollar trabajos, y te alejás de lo divino. Saliste del retiro que te implica un desierto. Es como cuando te vas a escalar una montaña, no sé cómo les explico. Vos salís de tu rutina cotidiana y te vas a un momento espiritual mágico, ¿no? Escalás una montaña, estás en soledad, tranquilidad, llegás arriba, sentís, la naturaleza, Dios, llamarlo como quieras. Estás en un éxtasis espiritual. Bueno, pero después tenés que bajar la montaña y laburar. ¿No? Entonces, es un tiempo acotado y después tenés que ir a la vida de verdad.
Hay algunas tradiciones religiosas que proponen que una vida espiritual es subir a la montaña. Y el judaísmo es una propuesta de vida espiritual a bajar de la montaña y a comprometerte con lo cotidiano. A ocuparte del necesitado, de la viuda, del huérfano, del débil, del extranjero, del que no puede, del que lo estafan, del que necesita justicia. Eso es ser religioso. Embarrarte y ayudar. Y ellos querían quedarse en el microclima del retiro en el spa llamado desierto. No porque sea solamente cómodo, porque no era demasiado cómodo, sino porque tenían la cercanía y el vínculo con Dios, como ansiaban desde siempre. Entonces, quizás esta generación no es malvada y va a ser castigada, sino que es una generación que no aprendió todavía cómo se es una persona religiosa en términos de la Torá. Y tampoco entendió cómo hacer para que la vista no tenga. Entonces, lo que sigue a esto no es castigo, sino que es conclusión. Y la consecuencia de sus actos es que no están preparados para entrar a la tierra de Israel. Es como cuando vos probás a un hijo tuyo si está listo para un desafío, para un crecimiento, viajar solo en colectivo, darle la llave de la casa, manejar solo la plata, empezar su primer trabajo, no sé, irse a vivir solo, no importa, el desafío que vos tengas por delante con tu hijo o con tu nieto. Y bueno, puede ser que le das un poquito de soga, le das un poquito de libertad, y lo probás, y te demuestra que está recontra preparado, y lo seguís permitiendo, o ves que no está preparado. Y si ves que no está preparado, lo querés cuidar, no lo castigás. Decís, no, mira, mi amor, todavía no te presto el auto, porque todavía no estás preparado. Tenés que practicar un poco más. Tomate unas clases más de manejo, un poco más de sopa, y dentro de un tiempito volvemos a probar. Entonces, cuando uno hace eso con su hijo, no lo está castigando, lo está preservando, lo está cuidando. Entonces, quizás lo que hay acá no es un castigo, sino que es, no están preparados, que la próxima generación esté preparada. Y a partir de ahí, de este momento, esta generación se llama Dor Amidbar. Y hasta el día de hoy en Israel, esta es una expresión que se utiliza para hablar de padres que se sacrifican por sus hijos. De gente que no va a ver los resultados de su esfuerzo, pero sí lo van a ver sus hijos. Y esto, o Yiddish Yemame, son sinónimos. La Yiddish Yemame por excelencia es la que dice, por lo menos lo dice, no sé si lo hace, la que dice, yo me sacrifico por mis hijos. No importo yo, que ellos sean felices. Yo no importa, yo pan y agua, pero que mis hijos estén bien, que puedan estudiar. Eso se llama Dora Midbar. O por ejemplo, en nuestros tiempos es muy común que una persona que tenga hijos chiquitos diga, en este país en el que vivo hoy, no hablo de Argentina, ¿no? En este país en el que vivo hoy no hay grandes oportunidades para mis hijos. Acá no van a poder desarrollar una vida tranquila. Hago el esfuerzo de mudarme a otro país, donde yo voy a ser un extranjero siempre, donde no voy a entender del todo el idioma, donde no voy a entender todos los chistes, no voy a entender toda la cultura, no voy a ser parte de todo, pero mis hijos van a crecer en ese lugar y el día de mañana van a ser más afortunados que yo acá. Esa persona es Dora Midbar. Esa persona decide postergar toda su vida placentera donde está, por lo menos entendiendo y conociendo la cultura, para que sus hijos lo disfruten el tiempo. Así que ese es el concepto que surge de estos, de consecuencia de estos 10 espías, o perdón, turistas, más todo el pueblo que lloró y lo siguió, que Dios dijo, por esto que pasó, van a permanecer en el desierto toda esta generación hasta que nazca una nueva generación. Y en los números atrás, una generación entera, un periodo entero de tiempo, es el número 40. 40 días estuvo Moshe en el Sinaí para recibir la Torá. 400 años estuvo el pueblo judío esclavo en Egipto. 40 años estuvimos en el desierto. 40 es el número completo de un tiempo en el que se termina un ciclo. Entonces, esa es la idea. Ahora, termina este episodio. Dios les dice todo esto. ¿Y qué hace esta gente que no está preparada?
Dice, no, 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 perdón, 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 no, no, vas a ver que podemos, que podemos. Y van a la guerra sin preparación y sin el apoyo de Dios y sin la cohesión necesaria y sin la misión y la visión acorde, y van a enfrentar a un enemigo desordenadamente. ¿Qué es lo que a veces hacemos? A veces la vida nos da una devolución que no esperábamos y reaccionamos en lugar de aprender de lo que nos pasó, reaccionamos, doblamos la apuesta y terminamos mucho peor que antes. Esta gente reaccionó, no actuó en consecuencia aprendiendo la lección. Y va a la guerra igual y pierde. Entonces, fue más grave esa guerra no bien pensada y no acompañada por Dios que todo el resto. Entonces, a partir de ahí podemos decir que no hay un castigo, sino que hay una consecuencia de que esta gente realmente no estaba preparada. Tenía las mejores intenciones, pero no estaba preparada. Decime, Rodrigo. Perdón, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, pero estoy bastante enfermo. No, ¿sabés qué? Me quedé pensando mucho, pero muchísimo, en eso que vos decís, vos es que siempre a mí el tema de los hijos me hace mucho ruido, ¿no? Eso que vos decís, bueno, es una generación que vivimos para que nuestros hijos vivan mejor. Ahora, y nosotros, o sea, no hay que vivir también uno para vivir en comunidad con nuestros hijos también, y no es dejarles todo servido y decir, bueno, sí, vamos a otro país, ¿sabes qué? Acá te va a ir mejor, vamos a los Estados Unidos, vamos a Israel, vamos no sé, a donde sea, y acá te va a ir mejor a vos. O sea, digo, no porque tenemos todo el esfuerzo, ¿no? De nuestras generaciones anteriores, de los abuelos, de esto, del otro, de la gente que hizo las colonias, de la gente que fue al campo, digo, no sé, me queda esa duda, perdón. Está clara la pregunta, gracias. Yo nunca dije que este es el mandato de la Torá que hay que hacer, que hay que sacrificarse por nosotros. Dije que se utiliza la expresión de Dora Midbar para hablar de descripción de situaciones. La Torá y el judaísmo, como yo lo entiendo, no nos está diciendo que tenemos que hacer eso. Yo creo que un padre no se sacrifica por sus hijos. Yo creo que un padre o una madre eligió ser padre y madre y traer al mundo a hijos, y eso es algo que no le consultamos a nuestros hijos. Entonces, eso nos crea obligación, porque nosotros trajimos a nuestros hijos a la vida para satisfacer nuestros deseos de ser padres, para realizarnos en parte, porque entendíamos que esa era una manera de realizarnos como personas, y a partir de ahí tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación? Para mí, puesta en términos muy esquemáticos, o para hablar mucho más profundo, es: yo recibí de mis padres un montón de cosas para poder llegar hasta un cierto lugar donde a partir de ahí me pude valer por mí mismo. Mi devolución a lo que mis padres hicieron por mí es hacer eso por mis propios hijos. Y si yo tengo reclamos porque mis padres no lo hicieron bien, no le paso la factura a mis hijos, sino que trato de superar lo que tuvieron mis padres y mejorarme frente a mis hijos. Y si tuve la fortuna de tener padres maravillosos que dieron un montón de cosas por mí, trataré de replicar el mismo ejemplo a lo que mis hijos necesitan, no a lo mismo que yo necesité hace 40 años o 50, y darle lo mejor a ellos. Entonces, yo no creo para nada que sea un mandato de la Torá ser Dora Midbar. Simplemente es un concepto que aparece y lo describe. Armando. Vos habías dicho una vez el sacrificio de Isaac. Ese concepto de, ¿cómo se llama? Dora Midbar. Sí. Surgía del... Tenés mala conexión. No se te escucha, Armando. ¿Vos me escuchás a mí? Te veo muy oscuro, pero no te escucho. ¿Me A ver, escuchás? probá a sacar la cámara y decirle hablar de vuelta, a ver. No, no, Armando, no tenés buena conexión. No sé si tendrías que
apagar la cámara para que mejore un poquito la conexión o probar de otra manera, pero no hay buena O que te lo escriba. O escribilo. Está caminando. Mientras ahí, a ver, probá sin la cámara, a ver ahora. No, está silenciado. Bueno, escribilo y mientras Bettina toma la palabra y después leemos lo que... Estará Y caminando. acá, Fabi, ¿nos sale también el concepto de lo malo de llorar en vano? Sí, por supuesto. Hay una idea muy fuerte que se repite en otros lugares más también, pero que está acá claramente, que cuando vos tenés en la vida que disfrutar algo, tenés que hacerlo. Y si vos perdés Hay lo que que es hacerlo. disfrutar algo, tenés que disfrutarlo, hacerlo. Si vos no lo haces, si vos no aprovechás eso y te quejás y llorás sin motivo, sin razón, la consecuencia puede ser que en algún momento llores y te quejes por motivo, con motivo y con razón. Es como que vos, al dejar pasar una bendición y no aprovechar la bendición, te terminás atrayendo hacia tu vida una maldición. No pienses en la maldición en términos como algo mágicamente malo, sino con algo de energía negativa. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la oportunidad de disfrutar algo y la perdés porque elegís quejarte y llorar en lugar de valorar y disfrutar, estás cambiando la energía. Estás contestando con energía equivocada a lo que la vida te propone. Y cuando vos, la energía tuya es contracorriente, alterás tu flujo de energía. Y tu flujo de energía es positivo, pero lo transformás en negativo, generás una situación energética complicada y lo más probable es que después termines atrayendo cosas malas para vos, sin quererlo y sin darte cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado de no transformar las oportunidades de experimentar alegría y felicidad en llantos innecesarios. A ver, Armando, ahora. Sí, anda mal el wifi de mi casa. Vos habías dicho en una oportunidad que del sacrificio de Isaac se interpretaba, se derivaba que en el judaísmo los padres se sacrifican por los hijos y no como las culturas generales donde los hijos son sacrificados por los padres. Habías comentado eso en una oportunidad. Correcto. Quería preguntarte cómo, del sacrificio de Isaac, cómo se interpreta ahí que los padres se sacrifican por los hijos. O sea, cómo haces, que la interpretación me parece buena, pero no entiendo cómo haces esa interpretación. ¿Cómo llegas a eso? No entendí el razonamiento. Me sacás del relato de la Torá. Lo voy a decir muy rápidamente, porque no es el relato que estamos estudiando, pero cuando Abraham e Isaac van caminando hacia el monte para sacrificar al hijo, que solo sabe Abraham que va a ser, el hijo, Isaac, pregunta al papá, ¿dónde está el cabrito que vamos a sacrificar? Y la palabra en hebreo que utiliza para el animal es un cachorro. Pregunta, ¿dónde está el cachorrito que vamos a sacrificar? O sea, papá va hacia una montaña a sacrificar a un hijo, a un cachorrito. Cuando llega a la montaña y Abraham va a sacrificar a su cachorrito, a su hijo, Dios le dice, no es necesario que mates a tu hijo para mostrarme que crees en mí. Levanta los ojos y vas a encontrar con sus cuernos enredados un animal, y el nombre en hebreo que utiliza ese animal es un animal adulto, no es un cachorrito. Y vas a ofrendar a ese animal adulto en lugar de ofrendarme al cachorrito. Entonces de ahí uno puede aprender que el mensaje de ese relato es, hasta ese momento, los padres sacrificaban a sus hijos para alcanzar sus objetivos. Y el mensaje de ese relato es, somos los padres los que nos sacrificamos para darle una buena y larga vida a nuestros hijos. Es el juego que se hace con los animales que aparecen nombrados en la Torá, en un caso como cachorro, en otro caso como un animal viejo y maduro. Pero quiero volver al texto porque me quedan pocos minutos y les voy a mencionar los temas que quedan en adelante, porque el tercero de los tres que nos faltan es el que quiero vincular con la parashá más fuerte. Luego de estos episodios, hay una mitzvah que aparece en la Torá que se llama Afrashat Halá. ¿Alguien sabe lo que es Afrashat Halá? Y se separa un pedacito de jalá que se la envuelve y se la quema, que era en representación de lo que se le daba, creo, a los levíim. Okay. ¿Cuándo tenés que hacer eso? Cuando haces el amasado de jalá para Shabbat. Empieza.
No. No. O en el Yom Tov. Cada vez que amasás halá, no. Tenés que hacer más de una cantidad determinada. Sí, Después más de de los 1,8 2,5 kilos. Son kilo Tiene que 800. kilos. Si es 1,8 kg, si haces más de 2 kilos, Ah. tenés que agarrar un pedacito de esa jalá, envolverla en papel aluminio y quemarla. Es una ofrenda que se hacía cuando uno cocinaba jalá. Pero no pedacito de jalá, sino jalá, abundancia. ¿No? Como enseñándonos que cuando vos tenés bien en la vida, tenés que valorarlo. Tenés que agradecer por ese bien. Y ese bien es abundancia. ¿Por qué? Porque esta generación tuvo algo bien enfrente de ellos y no lo valoró. Y en lugar de agradecer lo bueno que tuvo, se quejó de lo que tuvo. Entonces, justo pegado ahí, nos viene una mitzvah para ayudarnos a valorar lo bueno que tenemos. Cuando tenés mucho pan frente a vos, no pienses que es obvio, que es evidente, ni que te lo ganaste. Agradecelo, reconocer que es una bendición. Y esa es la manera simbólica de hacértelo acordar. Después, la Torá nos habla de una persona que trabaja en Shabbat. Y es obviamente castigada por trabajar en Shabbat. Y entonces, de vuelta, Dios te dio algo buenísimo que no estás aprovechando. Dios te dio el Shabbat, que es un tiempo especial, distinto, para que vos vivas una mejor vida. Y esta persona no valora ese regalo, le parece una limitación a su vida y lo viola. Y al hacerlo, está no valorando lo bueno que tiene frente a sí. Entonces creo que lo que va uniendo a la para allá, aunque hay un gran tema y dos pequeños, es que no solemos valorar lo que tenemos. Porque no vemos lo bueno que tenemos. Y entonces la para allá va a cerrar con la mitzvah de aprender a ver, que son los tzitzit. La para allá termina diciéndonos que tenemos que tener a los costados de nuestra vestimenta un símbolo para ver. Pero ¿sabes qué? No veas cualquier cosa. Mirá y recordá. Mirá y conectá. Cada vez que veas los tzitziot a los costados de tu vestimenta, cuando veas esos flecos que te cuelgan al costado, tenés que conectar eso con las mitzvot. En lugar de dejar tu vista libre a tu interpretación creativa, que la vista tenga símbolos recordatorios. Y aparece la mitzvah de tzitzit, de los flecos en el costado de la ropa. Y por eso van a ver que hay mucha gente que mantiene esta observancia de forma literal. Otro día les contaré por qué hay algunos que podemos no usar el tzitzit, pero no me da el tiempo. Pero quienes mantienen esta costumbre de eso, están recordándose permanentemente que la vista puede ser fácilmente engañada y que la presencia de los tzitziot tienen que hacerte acordar que la vista no te engaña. Y tener presente, cada vez que los veas, qué espera de Dios de vos. Y quizás así aprendas a ver la tierra prometida en la que vivís, aprendas a ver la abundancia y bondad que tenés en tu vida, y aprendas a valorar los regalos que Dios nos dio en forma de mitzvot, por ejemplo, Shabbat. Entonces, muchas de las veces no somos del todo felices porque no sabemos mirar bien lo que tenemos. Y la invitación es aprender a ver, a mirar y a valorar y no dejar pasar esa oportunidad. Y de eso habla la parashá Shlach Lecha. Para vos. In your face. No. In your face. Bueno, esta fue nuestra parashá Shlach Lecha, que será expandida por algún otro concepto el viernes en Shabbat y el sábado de la mañana en el servicio de Yacaré. Así que los espero ahí o el martes que viene en el mismo Vaticano. Gracias a todos. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias, Rab. Gracias, Chao. gracias. Excelente clase, gracias. 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 Gracias, chavo a todos. El semana que viene es feriado, es verdad. No hay. Es cierto. Cierto. Bueno, igual llega a todos por martes. la semana que viene. Chao. A los feriados.